Nos toca ver el tema de ametropías. Ya es un tema que se comprenderá mejor ahora que hemos avanzado toda la parte ya de patología, tanto del segmento anterior, posterior, y recordar algunos datos generales acerca de todo lo que es el espectro electromagnético. Pero para poder comprender esto, cabe recordar un dato referente a lo que son las medidas. Por ejemplo, si un metro lo dividimos en 1000 partes, pues estas 1000 partes, cada una de esas 1000 partes será un milímetro. Y si un milímetro lo dividimos en 1000 partes, cada una de esas partes será una micra. La micra es la unidad de medida que más se usa en histología para hablar del tamaño de una célula, para hablar pues de muchas cuestiones de histología. Y existen estructuras que son muy por debajo del tamaño de una micra. Si una micra la dividimos en 1000 partes, pues tendremos una de esas partes como un nanómetro. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el nanómetro va a ser la unidad de medida de la longitud de onda de lo que es el espectro electromagnético. Decimos espectro electromagnético a todo lo que es relacionado ya a la luz, el fenómeno de la luz, y va desde un campo tan amplio como los rayos gamma, que tienen un tamaño de casi un femtómetro, que es un 1,15 ceros, ya hasta las ondas de radio, que están más o menos por los 10 hasta los 40 o 60 metros de tamaño. Dentro del espectro visible, que es muy cortito, si se fijan acá, nosotros tenemos en el espectro visible las longitudes de onda de tamaño de 380 micras pegado a lo que es el color violeta y los 750 nanómetros, que es referente al color rojo. Entonces, si vemos cada uno de los colores del arco iris, que es la descomposición de la luz cuando atraviesa por el agua, este espectro electromagnético en estas longitudes de onda, al atravesar por el agua, se descompone en estos colores. Y el violeta va a estar por los 380, el azul por los 495, el verde por 570, el amarillo por 590, el anaranjado por 620 y el rojo intenso por los 750. Más hacia la derecha sería el infrarrojo y más hacia la izquierda sería el ultravioleta. Ambos espectros que ya no son visibles para nosotros. Nosotros solamente podemos percibir en estos tamaños de longitud de onda. Además, decir que la luz va a tener muchos fenómenos, dentro de ellos la reflexión, que es cuando incide sobre un cuerpo regular y va a generar un campo de igual ángulo. Por ejemplo, si seguimos esta línea verde, si un haz de luz se refleja sobre un espejo, va a generar el mismo ángulo a cada lado. Esa es la reflexión. Siempre y cuando la superficie sea regular, hay una reflexión uniforme. En cambio, si la superficie es difusa, pues la reflexión va a ser no uniforme, disminuyendo la imagen reflejada, es decir, se vería borroso. Este principio se usa, por ejemplo, para los espejos o los vidrios que se ponen a las puertas de los baños. La superficie es irregular, entonces la luz no incide o no la atraviesa en una forma regular y se distorsiona la imagen. Y cuando hablamos de refracción, es cuando la luz, permítame un segundito, que estamos con el examen. Deme un segundito.
Ok, perdón, estamos con un examen de la otra universidad. Entonces, lo que es la refracción de la luz, cuando la luz atraviesa un cuerpo, va a modificar su dirección. O sea, es decir, un cuerpo transparente como el agua, no solo modifica su dirección, sino que va a modificar la velocidad con la que va a incidir en ese cuerpo. Entonces, el índice de refracción, se llama eso, el índice de refracción de la luz, va a variar en dependencia del medio en el que se encuentre. Y la interfase, es decir, cuando pasa del aire hacia el agua, se va a enlentecer y va a cambiar la direccionalidad. ¿Ya? Entonces, es este momento de interfase de agua, de aire a agua, que genera esa distorsión de la luz en cuanto a velocidad y en cuanto a direccionalidad. Y eso se conoce como refracción. Tenemos que en el vacío la velocidad de la luz es más o menos 300.000. En el aire es 2.999, bueno, esta cifra. En el agua es a esta velocidad y si ven, según va bajando, pues cambia la velocidad de transmisión. Y en el ojo, en el ojo humano, en la córnea, la velocidad que es equivalente a 1 en cuanto al índice de refracción con la que atraviesa a la estructura en el aire, pues en la córnea que tiene cierta cantidad de agua va a ser de 1.37. En el humor acuoso va a ser de 1.33. En el cristalino 1.38, que varía entre la corteza y el núcleo. El núcleo es más duro, más denso y es de 1.4. El humor vítreo es de 1. Es decir, si se fijan, la luz va a tener un enlentecimiento al momento de atravesar las estructuras internas del ojo. Y no solo va a haber un enlentecimiento, sino que va a haber una modificación de su direccionalidad en función de la curvatura de las estructuras del ojo, como se ve acá, ¿ya? Entonces, solamente la luz del espectro visible va a atravesar las estructuras transparentes para enfocarse en la retina. Y en la retina, a nivel de la fobia, tenemos los fotorreceptores. Estos fotorreceptores son los conos, que son de 3 tipos, los conos que captan solamente la luz azul, conos que captan solamente la luz verde y conos que captan solamente el color rojo. Y la combinación de estos 3 colores es lo que nos permite ver las otras variedades o tonalidades de coloración. Y los bastones solamente perciben si hay luz o no hay luz. No son capaces de discernir una longitud de onda con diferenciación del color. Más o menos la longitud de onda que captan los conos está por los 500, digo, los bastones está por los 512 de longitud de onda. Entonces tenemos específicamente en el centro foveal puramente conos para diferenciar las tonalidades de color. Siempre que exista cataratas, que es la opacificación del cristalino, o existe una lesión aquí atrás como una degeneración, pues va a haber una alteración o una distorsión de la cantidad de luz que va a penetrar y de cómo esa luz va a ser procesada a nivel de la retina. Como dato, tenemos que saber que tenemos en cuanto a proporción de bastones y conos totales en toda la retina, ya dijimos anteriormente que en el mero centro, en la fovea, solamente tenemos conos y los bastones empiezan en la perifovia, por acá atrás, en todo el espacio de la retina. Ahora, como tenemos más bastones referente a conos, pues la proporción es de 20:1, más o menos. Tenemos 92 millones de bastones y apenas 4.6 millones de conos. Esto en una persona adulta. Estos son datos que, bueno, se les podría más o menos preguntar en algún examen, ¿eh? Conos rojos y verdes son el 90% que van a captar estas tonalidades y azules apenas son un 10%. Entonces, la mayor densidad poblacional de conos es en rojo y en verde, que son el 90%. De estos 4.6 millones, el 90% son rojos y verdes y apenas un 10% azules. Y
La proporción promedio de relación de cono rojo y verde es muy variable en la población. Es por esto que no todas las personas pueden ver las tonalidades de igual forma. Existen pequeñas variaciones casi imperceptibles, pero que sí están y es la particularidad de cada persona. Por ejemplo, se ha visto que hay quien tiene 2 rojos por un verde, hay quien tiene un rojo por 8 verdes, hay quien tiene 9 rojos por un verde, ¿ya? Entonces, se han hecho estudios poblacionales y existe una gran variación. Ahora, la mejor agudeza visual central está en los 2 milímetros centrales, aquí, en el mismo centro de la retina, ¿ya? Donde hay más o menos 90.000 conos. Y estos conos en la misma foviola, que es el mismo centro o es donde mejor se enfoca la imagen, son apenas alrededor de 7.000 a 10.000 unidades. Es decir, en toda la porción de los 2 milímetros hay 90.000. Y en el mero centro, que es donde mejor enfocamos la imagen, son apenas 7.000 a 10.000. Si nosotros no cuidamos estos conos, por ejemplo, hay niños o personas mayores que miran los eclipses solares sin protección o los soldadores de arco de oxígeno, pues hay mucha radiación ultravioleta y esa radiación ultravioleta es capaz de lesionar a esos fotorreceptores. Y los 7.000 escasos que tenía este paciente, pues los lesiona y pierde la visión central. Entonces hay que tener muchísimo cuidado orientando a los pacientes en este sentido. Y esos conos no se regeneran. Y otro dato es que el diámetro de los conos, ya, y bastones. Un cono, ya, del centro va a tener más o menos 1.5 micras de diámetro. Es decir, los conos que están al centro están más densamente poblados, están muy apretados unos con otros. Entonces, el diámetro de su porción terminal, que es la porción externa, que es la que capta la luz, va a tener 1.5 micras de diámetro. 5.8, de 5 a 8 micras en los conos de la periferia, es decir, los que están más atrásito, más por fuera del mismo umbus foveal, y de 2 a 5 micras es el diámetro de los bastones que están ya más en la perifobia por acá, a este nivel. En el mismo centro no tenemos bastones, solamente tenemos conos. Entonces, para que la imagen se enfoque exactamente en la fobia, tenemos que tener un ojo que tenga una curvatura corneal exacta de 42 dioptrías. Si voy a medir la curvatura de la córnea, tiene que tener 42 dioptrías. ¿Para qué? Para que este rango de curvatura cause refracción de la luz. Esta curvatura hace que la luz modifique su direccionalidad, ¿ya? Y se enfoque en un solo punto que es el mismo centro de la fobia, que es el umbus. Entonces, una córnea de 42 dioptrías va a enfocar exactamente la imagen a nivel de la fobia. Y eso va a ocurrir solamente si el ojo mide 24 milímetros desde el vértice de la córnea hasta aquí atrás. En caso, por ejemplo, que la córnea sea más elevada, que no tenga 42 de curvatura, que tenga, por ejemplo, 46, ¿ya? Que es la queratometría, pues si la córnea tiene 46 de curvatura, de 42 a 46 hay una diferencia de 4. Y esa altura más elevada va a hacer que la imagen se enfoque por aquí adelante. Y eso se llama miopía, porque la imagen se enfoca por delante. Y sería una miopía de -4, porque de 42 a 46 hay 4 dioptrías. Entonces, la imagen se va por delante de la retina en -4 dioptrías. Ocurre lo contrario si la córnea es más plana. Si tenemos la córnea que es más plana, en vez de tener 42 de curvatura, tiene 38 que estaría por acá, pues al estar más posterior, más plana, la imagen va a recorrer más atrás.
Y eso sería una hipermetropía. De 42 a 38, pues sería una hipermetropía de más 4 dioptrías, tal como se los escribo por acá. Eso siempre y cuando el ojo sea de 24 milímetros. Pero también ocurre que hay ojos que tienen una longitud axial más grande. Por ejemplo, tienen una córnea de 42 y sin embargo el ojo ha crecido más de lo normal. Y en vez de tener 24 milímetros del vértice de la córnea hasta aquí atrás, tiene 26 milímetros. Por cada milímetro que crece el ojo, aumenta 3 dioptrías. Perdón un segundito, es del examen. Ok, entonces, por cada milímetro que aumenta de longitud axial, pues van a aumentar 3 dioptrías. Es decir, si la córnea de 42 enfoca a 24 milímetros, pero la retina está 2 milímetros más lejos y por cada milímetro son 3, pues el paciente va a ser un miope, es decir, la imagen se forma por delante por 6 milímetros. Esto es importante que comprendan, ya que hablaremos de ametropías. Y cuando hablamos de astigmatismo, que es la otra ametropía, es que la córnea que está aquí, normalmente la córnea para poder enfocar una imagen exactamente puntual a nivel de la fobia, tiene que tener la curvatura completamente esférica, tal cual es una lupa. ¿Alguna vez han debido jugar con una lupa a quemar algo? Cuando concentramos el enfoque de la lupa a una distancia puntual, pues la lupa logra quemar un papel o encender fuego en lo que haya. Esta curvatura de la lupa, que es completamente homogénea, es circular, es esférica, pues enfoca en un punto. En caso de que el ojo o cualquier lente tenga una curvatura asimétrica, como es esto de acá, como es un cilindro, si se fijan, un cilindro tiene un eje más plano y un eje más curvo, ¿ya? En este caso, este cilindro estaría aquí de esta forma horizontal. El eje más curvo estaría de aquí a aquí o más achatado, por así decir, y el eje más plano estaría en este sentido. Entonces, cuando tenemos un astigmatismo, la córnea no es completamente esférica, es con esta forma cilíndrica y esa forma cilíndrica da un enfoque lineal. Y la forma de corregir ese enfoque lineal es rellenando los espacios que le falta por acá, en estos lados, con un lente cilíndrico también, negativo, es decir, montamos esto por encima de esto y la imagen se vuelve puntual como es aquí y ya no es una imagen lineal. Ahora vamos a ver eso. Entonces, la hemetropía, ¿qué es lo que significa? Hemetropía es el estado refractivo ocular en el cual los rayos paralelos procedentes del infinito, forman su foco principal a nivel de la retina y específicamente a nivel de la fobia. Se enfocan exactamente aquí. Y eso ocurre, es decir, la hemetropía se da solamente cuando la córnea tiene 42 dioptrías y la longitud axial es de 24 milímetros porque estas 42 dioptrías enfocan a 24 milímetros. Entonces, constituye el equilibrio entre los factores del poder refractivo que brindan las superficies oculares o las curvaturas y el índice de refracción de los medios transparentes. Y además, la longitud axial del ojo, conservando una relación armónica entre cámara anterior y la cavidad vítrea. Es decir, las distancias tienen que ser
exactas, equidistantes. Y el cristalino que está de por medio también tiene que estar en una posición exacta, ¿eh? Ahora, perdón, cuando tenemos una superficie como la córnea, que se llama convexa, la luz va a producir una refracción, es decir, se refracta a un solo punto, se enfoca, se achica. Miren acá. Y cuando la curvatura es negativa, como esta de acá, pues va a ocurrir una difracción. La luz se abre en el sentido de la curvatura cóncava que tiene este lente. Fíjense que está acá. Esto es importante que estos conceptos es importante que los comprendan, ya que los lentes correctores, tanto para la miopía como para la hipermetropía, son estos. Los lentes cóncavos corrigen la miopía y los lentes convexos corrigen la hipermetropía. ¿Cómo ocurre eso? Pues si en este ojo, por ejemplo, que es hipermétrope, que tiene la córnea más plana, le faltan 4 dioptrías por acá, tiene 38 dioptrías y la imagen se forma aquí atrás, yo necesito llevar esta imagen más adelante, en 4 dioptrías, en 4 posiciones. Entonces, esta curvatura que le falta aquí, yo le pongo en un lente positivo de más 4 por aquí adelante. Y al poner el lente, la imagen se refracta antes, cambia la direccionalidad, enfocando la imagen mucho más adelante. Y ocurre lo contrario en la miopía. Si la córnea tiene una curvatura mayor, que está por acá, ya más alta, provocando un enfoque muy anterior de la imagen, pues yo necesito llevar más atrás esa imagen. Entonces le voy a poner un lente divergente o lente negativo. Este lente divergente diverge la luz, ¿ya? Y entonces la imagen se formaría, al chocar en el lente, diverge un poquito más y el haz, en vez de chocar aquí, para refractarse más antes, pues chocaría más periférico y se refracta mucho más atrás. Y ese sería el lente corrector para la miopía. Cuando tomamos la agudeza visual, tomamos en cuenta esto que es la letra E de Snelling, ¿ya? ¿Y a qué equivale esta letra E? La distancia que tiene entre una raya negra y una raya blanca es equivalente a 1 minuto de arco. ¿Qué significa eso? Para que comprendan. Si yo hago una circunferencia alrededor del ojo, ¿ya? Todos los círculos tienen 360 grados de circunferencia. Y de esos 360 grados, yo tomaría apenas un solo grado, ¿ya? Un solo grado que corresponde aquí, justo a la mácula, a la fovea. Y ese grado lo divido en 60 partes, es decir, un grado dividido en 60 partes equivale a minuto de arco. Entonces, 1 minuto de arco sería ese tamañito, o sea, una de esas partes, de esas 60 partes, pues equivale a la raya negra. Otro minuto de arco sería la raya blanca. Entonces, la letra E de Snellen tiene en su totalidad, si vemos, es completamente un cuadrado, tiene 5 minutos de arco en horizontal y 5 minutos de arco en vertical. Todas las letras de la cartilla de Snellen respetan esta regla para el enfoque de la retina. Pero, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque para poder diferenciar dos puntos como separados, como mínimo tienen que tener una distancia de 1 minuto de arco, es decir, de un fotorreceptor a otro fotorreceptor, tiene que haber esa distancia para que el cuerpo o el ojo o el cerebro entienda que son dos puntos separados. Si la distancia es menor a 1 minuto de arco, pues las imágenes se superponen y se ve como una sola. En lugar de ver como dos puntos separados, pues se ve como una sola. Un paciente que tenga un desenfoque miope, esta letra E a la distancia de 6 metros, pues la vería como una mancha y no logra distinguir esta diferencia
se vería solo una mancha uniforme negra. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, todo claro. Les voy a preguntar, en el examen final les va completamente a metropías, así que pongan bastante atención, ¿eh? É Hay que é algo muito que se llama, complicado, doutor, é difícil. O hay algo que oftalmo se é muito llama, difícil. por eso les pido que atiendan. Hay algo que se llama aberración óptica, y es que si la luz incidente en esta curvatura incide de forma diagonal, como ocurre en estas flechas naranjas, pues va a haber una distorsión de la imagen. Es decir, siempre y cuando hay una oblicuidad de la incidencia o de la estructura, pues va a haber una distorsión de la imagen. Y no solo eso, hay algo que se llama aberración esférica, y es que cuando tenemos una curvatura perfecta como es esta, en la córnea, el eje central, que es donde no hay curvatura, ese fotón de luz se va a ir mucho más atrás. Si se fijan, se va a ir aquí. En cambio, los fotones periféricos se van a enfocar mucho más adelante y este paciente no va a ver una imagen clara. Para solucionar ese problema, la naturaleza es sabia. ¿Qué es lo que ha hecho? Para llevar este fotón que está más atrás un poquito adelante, pues ha hecho que la córnea en la parte central tenga este muñoncito o este tetón que se llama curva asférica, es decir, es un poquito más elevada en la parte central y al estar más elevada, el enfoque se viene un poquito más adelante y sería un solo punto de imagen. ¿Ya? Eso es la aberración esférica. Y cuando hacemos cirugías láser, tenemos que hacer el tallado de la córnea con esta aberración esférica. ¿Ya? Tenemos que hacer en el centro este tipo de tallado para que la imagen se enfoque en un solo punto. Pasamos a las ametropías. ¿Qué es una ametropía? Son estados refractivos en los cuales los rayos paralelos procedentes del infinito no se enfocan perfectamente en la retina. No son enfermedades, ¿ya? No se considera como una enfermedad. Y son tres: hipermetropía, miopía y astigmatismo. Son esas tres las ametropías. Si yo les pregunto en un examen, mencione las ametropías, pues tienen que poner estas. El enfoque normal es en la merafobia, en el mismo centro. El enfoque miope es por delante y el enfoque hipermétrope es por detrás. Estas cosas se preguntan en examen, les vuelvo a decir, para que atiendan y repasen. El enfoque miope, la imagen está por delante de la retina, se enfoca en un punto anterior a la retina. En el enfoque hipermétrope está por detrás de la retina. Etiología en forma general. Ya dijimos que todo depende de la curvatura y no solo eso, sino de la posición de los elementos del sistema óptico. Recordemos que la córnea tiene una curvatura de 42 dioptrías y el ojo una longitud axial de 24 milímetros exactos. El cristalino juega un papel importante a la hora de este enfoque, porque si el cristalino se desplaza más anterior, el enfoque también se va más anterior. Si el cristalino se desplaza más posterior, el enfoque también se va más posterior. Es como que el regulador o el enfocador de la imagen. ¿Y cómo ocurre esto del cristalino? Es que el músculo ciliar, al contraerse, modifica la zónula. Al modificarse la zónula, pues, por ejemplo, si se contrae el cristalino, digo, el músculo ciliar circunferencialmente, hace que se acerquen las paredes, es decir, ajusta o aprieta al ojo. Mira, se contrae el músculo y disminuye la distancia. Y esto produce que el cristalino... Deixa eu ter Covid, Deus não deixe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me dê saúde. Jesus, sem Jesus tem poder. Hola, apaguen su micrófono, por favor. Entonces,
Si se acercan las paredes, se afloja la tensión que hay aquí y el cristalino se abomba. Si se relaja el músculo, la presión que hay en el ojo hace que las paredes se alejen y al alejarse las paredes tensan o estiran al cristalino y el cristalino se hace más delgado. Ese es el fenómeno de acomodación. Entonces, en cuanto a la posición de los elementos del sistema óptico, pues cuando las hemetropías son puramente axial, por ejemplo, en la miopía, por desplazamiento anterior del cristalino, es decir, lo que ya decíamos, el cristalino se va adelante y la imagen se va a ir adelante. Cuando tenemos la hipermetropía por desplazamiento hacia atrás, pues va a ocurrir lo contrario, el cristalino se va más atrás y se enfoca mucho más atrás. Anomalías de superficies refringentes. ¿Qué es esto? Cuando las hemetropías son de curvatura, es decir, la córnea y el cristalino no son completamente esféricos, son ovalados como ocurre aquí. Y eso produce el astigmatismo. Hay un lado que es más curvo y un lado que es más plano y eso produce una imagen lineal. La imagen tiene que ser puntual. Cuando tenemos oblicuidad de los elementos del sistema óptico, por ejemplo, un cristalino luxado, pues si se fijan, la luz va a incidir de una manera no adecuada y al incidir de manera no directa, el enfoque va a variar y eso produce astigmatismo. O también puede ocurrir como en la miopía magna, que el polo posterior, es decir, el ojo ha crecido más de la cuenta. Si se fijan acá, es un ojo miope patológico, ha crecido de forma irregular y esta irregularidad de curvatura posterior nos va a producir una oblicuidad de los elementos del sistema óptico, es decir, la retina está en una posición que no es. Y eso nos produce también astigmatismo, ¿ya? Anomalías del índice de refracción. Eso es en cuanto a la velocidad que va a atravesar la luz por los medios. Por ejemplo, si tenemos que el humor acuoso o el humor vítreo tiene un aumento del índice de refracción, pues se va a producir una hipermetropía. Es decir, la velocidad con que atraviesan aquí, ya dijimos que tenía un índice de refracción de 1.37, la córnea, el cristalino de 1.4 en el núcleo. Si varía eso, pues el enfoque no va a estar en la retina, ¿ya? Esas son miopías o hipermetropías por índice de refracción. Y lo otro que va a ocurrir, ausencia de un elemento, es decir, si quitamos el cristalino aporta 20 dioptrías, pues el ojo pierde 20 dioptrías de enfoque, que estaría por acá, y se vuelve hipermétrope, completamente hipermétrope. ¿Qué es la hipermetropía? Proviene del griego hiper, que es exceso, o metrón, y la medida, que es el ojo, ¿ya? Entonces, el enfoque va a estar por detrás de la retina o por detrás del ojo. Es el estado de refracción en el cual los rayos paralelos de la luz son llevados a un foco por detrás de la retina. Hiper es que se pasa de la retina, está más atrás, que sería esto de acá. Eso es la hipermetropía. Pues es un defecto refractivo ya que tiene un nivel de incidencia de un 50% en las personas adultas, con variaciones según las latitudes o los países, predominando en nuestra región, que es la América Central, Sudamérica, América del Norte. Según el grado de hipermetropía, puede ser leve cuando es hasta 3 dioptrías, moderado cuando es de 3 a 6 dioptrías. Esto es pregunta de examen por si acaso. Leve hasta 3, moderada de 3 a 6 y severa cuando es más de 6 dioptrías. Según la etiología, puede ser axial, de curvatura o de índice. Ya lo dijimos, axial cuando el ojo es más corto, el ojo tiene apenas 22 milímetros o 21 milímetros. Curvatura
cuando la córnea es más plana o el cristalino está desplazado más posteriormente. Y es de índice de refracción cuando disminuye el índice de refracción de las estructuras, el índice de la velocidad con que va a atravesar la luz a nivel del cristalino y a nivel del humor vítreo. También puede ocurrir que haya una ausencia de cristalino o también puede ocurrir en situaciones patológicas como un encurvamiento del eje anteroposterior. Por ejemplo, en la corioretinopatía serosa central, ¿ya? Se acumula líquido debajo de la retina y eso la desplaza anteriormente, aquí. Y al desplazarse anteriormente, el paciente se hipermetropiza. A veces tenemos tumores en la parte posterior que empujan al globo hacia adelante. Entonces, esa masa inflamatoria o el tumor la comprime y empuja al globo ocular hacia adelante. Y al desplazar hacia adelante, pues hace que el punto de enfoque que estaba bien aquí, pues la retina se va adelante, el punto de enfoque sigue aquí y el paciente tiene un enfoque hipermétrope. Ya pueden ser tumores o cualquier otra situación. Las formas clínicas, esto no les voy a preguntar porque esto es más complejo, esto es más para residentes. La total o cicloplégica, la manifiesta, la absoluta, la facultativa y la latente. Esto no es para ustedes, pero tienen que saber que las formas clínicas de la hipermetropía son estas de acá. ¿Qué ocurre con la hipermetropía? Dentro de estos pacientes, el diámetro anteroposterior del ojo es pequeño, son ojos más pequeños, la córnea es más plana, es decir, la distancia que hay entre la córnea y el iris y el cristalino es más corta. Al tener menos distancia, son pacientes que se predisponen mayormente a tener un glaucoma por cierre angular. Y esto va a pregunta de examen. Esto es muy importante. Los pacientes hipermétropes son pacientes que tienen tendencia a tener un glaucoma por cierre angular. Todo en el paciente hipermétrope es más pequeño. La cámara anterior, la córnea más plana, el ojo más chiquito. Hay poca profundidad de cámara anterior y es la tendencia al glaucoma de ángulo cerrado. La retina, el nervio óptico, pues siempre van a tener como que una distribución mucho más pequeña, más compactada y tiene una tonalidad o una coloración específica que eso no les voy a preguntar. ¿Qué produce la hipermetropía? Los síntomas. El principal síntoma es la dificultad para la visión tanto de lejos como de cerca. Estos pacientes no ven ni a lejos ni a cerca, tienen mucha dificultad, no tienen buen enfoque ni a lejos ni a cerca. Muy frecuentemente los síntomas posteriores a lo que es el esfuerzo acomodativo. Ya dijimos que el músculo ciliar, que es este, tiene que contraerse para que el cristalino aumente su curvatura, para compensar el enfoque que está muy posterior, que se ven aquí adelante. Entonces los hipermétropes cuando quieren leer, tienen que contraer con gran fuerza al músculo ciliar para que el ojo disminuya el diámetro aquí ecuatorial, afloja la zónula y el cristalino se abomba. Y al ocurrir eso, esa contracción mantenida de este músculo ciliar, enfocando la imagen aquí atrás en la fobia, pues causa fatiga de este músculo. Este músculo que está cansado de contraerse nos va a producir los síntomas astenópicos. ¿Ya? Y estos síntomas astenópicos producen lo que es la cefalea, que es por la acomodación excesiva. La acomodación es la contracción de este músculo que está por acá, que es el músculo ciliar. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la corrección óptica? Pues en estos pacientes no le voy a poner un lente cóncavo. Si le pongo un lente cóncavo, voy a llevar la imagen más atrás. Tengo que ponerle un lente convexo. Existen diferentes configuraciones de los lentes. Puede ser biconvexo o puede ser plano convexo o convexo de un lado y cóncavo del otro, ¿ya? O en forma de menisco. Pero lo que no puedo poner es un cóncavo. Entonces tengo que poner un lente convexo.
y hay que hacer la medida, que aquí entra la clasificación esta de cicloplégica, manifiesta, facultativa, que eso no les voy a preguntar. Con que sepan que la corrección de la hipermetropía es con un lente convexo o lente positivo, me es suficiente. Se puede usar también lentes de contacto positivos. La miopía significa vista corta. ¿Qué va a ocurrir con estos pacientes? Pues en estos pacientes la imagen se va a formar por delante de la retina, ¿ya? Viene del griego miops, que significa entrecerrar los ojos. Los pacientes miopes casi siempre tienden a entrecerrar los ojos para disminuir la hendidura palpebral. Andan enfocando la imagen, haciendo así como achinados los ojos, ¿ya? Entonces, cuando la imagen se enfoca por delante de la retina, se llama miopía. Y esta miopía ya puede ser una alteración transitoria o puede ser que el ojo crezca en su longitud axial. Es decir, un ojo normal de 24 milímetros, ¿ya? Por ejemplo, si el paciente tiene la condición genética de sufrir una miopía patológica, ese globo ocular va a seguir creciendo, ¿ya? En lo que es la esclerótica, y las otras capas, tanto la coroides como la retina, tienen que compensar ese crecimiento. Y para compensar ese crecimiento, pues se estiran, se elongan demasiado hasta generar roturas, tanto a nivel del polo posterior como en la periferia, y es como se ve acá. Ya en este caso se ha formado un estafiloma posterior, generando un adelgazamiento de la coroides que me permite ver la esclera por detrás. Fíjense, esta zona blanca es esclera desnuda, y la coroides, que ha tenido rupturas para compensar el crecimiento, pues genera estos bordes que se ven así. Ya, eso se llama estafiloma posterior. Eso es cuando tenemos una miopía patológica que tiene una longitud axial mayor de 26 milímetros de tamaño el ojo. La clasificación, pues al igual que la hipermetropía, va a ser leve hasta 3, moderada de 3 a 6 y severa más de 6. La severa es la miopía patológica. Según la edad de aparición, temprana, de comienzo precoz, antes de los 6 años, generalmente estos pacientes que empiezan antes de los 6 años, empiezan con 1 a 2 dioptrías de miopía, pueden progresar fácilmente a tener una miopía de más de 6 dioptrías, y eso sería una miopía alta o miopía patológica o maligna. La tardía es a partir de los 12 años, son niños que son emétropes hasta los 12 años, y después se empiezan a miopizar. Y generalmente, pues, tienen miopías medianas, tienen de 3 a 6 dioptrías. Cuanto más tarde empieza la miopía, pues va a ser menor la medida. Los que empiezan con miopía a los 22, 23 años, pues tendrán miopías máximo hasta de 3 dioptrías. Según sean defectos refractivos o enfermedades oculares, ¿ya? Aquí se divide en fisiológica y en progresiva o maligna, que ya la explicamos. Dimos una conferencia exclusiva de miopía magna o maligna, mostrando el tamaño, que es mayor de 26 milímetros y todo esto, las lesiones propias de la miopía maligna y cómo un médico, tenga la especialidad que tenga, tiene que saber detectarla y remitir a estos pacientes al oftalmólogo. Y según sean congénitas o adquiridas, pues las congénitas están muy relacionadas a lo que es la herencia, ya que puede ser autosómica dominante, recesiva. Generalmente las miopías patológicas están muy ligadas a la herencia, ¿ya? Y las adquiridas son las que se hallan frecuentemente en la adolescencia o mediana edad. Hoy en día, con el uso prolongado de pantallas, monitores, celulares, tablets en niños, todo paciente que tenga mucho enfoque próximo, un enfoque constante desde la niñez, siempre que estén viendo de cerca constantemente, el paciente se va
a miopizar. Si es un paciente que tenía que ser hemétrope el resto de su vida, pero desde niño le dieron celulares y tablets, pues ese paciente va a tener una miopía. No tendrá una miopía de -6, pero va a tener una miopía de -3 más o menos hasta sus 20 y pico de años. Entonces, el uso prolongado de visión próxima genera miopización y ese es el tipo de miopía adquirida. Axil, cuando hay un aumento del eje anteroposterior, ya lo dijimos, el ojo ha crecido más de la cuenta, eso se llama miopía axil. De índice, porque hay una tumefacción del cristalino, aumenta el índice de refracción del cristalino y se miopiza. Por ejemplo, cuando un paciente diabético está empezando a hacer una catarata por hiperglicemia, la hiperglicemia hace que se llene de sangre en el cristalino, y digo de sangre, no, de glucosa, y esa glucosa aumenta la osmolaridad, el cristalino se hidrata, al hidratarse disminuye la transparencia y eso se llama catarata. Y a la vez de disminuir su transparencia, pues se miopiza. Los pacientes que están haciendo crisis de hiperglicemia generalmente se miopizan. Esa es la miopía de índice. También por un espasmo de la acomodación, es decir, el músculo se queda contraído, espasmódico, y el cristalino abomba su forma, enfocando la imagen mantenidamente por delante de la retina. Y por error de curvatura, que es lo que explicábamos, que hay un error de curvatura a nivel de la córnea. ¿Ya? La curvatura de la córnea va a ser más pronunciada. En vez de tener 42 dioptrías, va a tener 44, 46, 48, 50 dioptrías. Estos ojos miopes van a ser ojos más grandes. Generalmente son ojos más, en todo sentido, más lentos, más perezosos. Tienen la curvatura corneal pronunciada. La distancia de la cámara anterior es mucho más grande. Lo normal de la distancia de la córnea hasta la cara anterior del cristalino es de 3.5 milímetros. Estos tienen mucha más distancia. Este es un ojo normal, no es un ojo miope. Un ojo miope se ve mucho más pronunciada la curvatura de la córnea. ¿Ya? La retina, pues todo esto tiene condiciones patológicas por el tamaño exagerado que va a tener el globo. Aquí tenemos las estrías de Lasca, modificación de la curvatura de las arcadas vasculares, un montón de lesiones que son típicas de lo que es la miopía magna, que ya dimos la conferencia. ¿Cuál va a ser la corrección para la miopía? Pues usar lentes divergentes o lentes negativos, que serían estos de acá. Tenemos que llevar el enfoque más atrás de la retina. No puedo ponerle un lente positivo, tengo que ponerle un lente negativo o lente difractivo o lente divergente. Cualquiera de los nombres sirve. Y el astigmatismo, ya dijimos que es un error de curvatura de la córnea. Fíjense cómo esta córnea tiene un error de curvatura. Bueno, en este caso por un queratocono. ¿Ya? A nivel de la córnea o a nivel de cristalino va a haber un error de esa curvatura, o a nivel del polo posterior por un tumor que comprime por acá de forma irregular, pues genera varios puntos o focos de enfoque. Astigmatismo es que no hay un punto de enfoque o hay ausencia de foco. Estos pacientes que tienen la curvatura de la córnea generalmente más fallida, pues puede ser de carácter congénito porque nacen así, es hereditaria. En Bolivia, toda la zona occidental, La Paz, Oruro y Potosí, son pacientes que genéticamente tienen astigmatismos terriblemente altos, Son astigmatismos de 6, de 5, de 7, 8 dioptrías. Son terriblemente altos. Adquirida, pues, por alteraciones cicatriciales, sea por inflamaciones, infecciones, trauma, cuerpo extraño o algunas cirugías, pues les queda la irregularidad de curvatura. Y el cristalino puede darse a nivel de la córnea, que puede ser astigmatismo corneal, astigmatismo cristaliniano por una luxación del cristalino,
y astigmatismo en la retina por un mecanismo de compresión o no uniformidad de la curvatura posterior. Entonces, en la irregularidad de superficies, como es el queratocono, pues va a haber un astigmatismo de superficie en este caso. En cuanto a la longitud axial del ojo, a ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí hay una luxación del cristalino, va a producir un error de enfoque. Aquí hay un queratocono, va a producir un error de enfoque. ¿Ya? Puede ser corneal, lenticular o retiniano. Y ahora, vamos a ver algo. Perdón. Este astigmatismo puede ser que ese error de curvatura esté en el eje de los 90 grados o en el eje horizontal de 180 grados. O puede estar en el eje oblicuo, puede ser a 45, 50. Si yo tomo una circunferencia, tengo 90 grados vertical y 180 grados horizontal. Y en base a eso, pues todos los grados restantes. Entonces, esa imagen lineal puede estar en alguno de esos meridianos. No los voy a confundir tanto con eso. Y esta clasificación es la que tienen que saber. Puede ser un astigmatismo simple cuando un punto de enfoque está en la retina y el otro está por delante o puede estar por detrás. ¿Ya? Si uno de los focos está, o sea, es un astigmatismo simple, miópico, cuando un foco está por delante y un foco está en la retina. Hipermetrópico cuando un foco está en la retina y otro por detrás. Este es astigmatismo simple. Fíjense, uno enfocado en la retina es miope si está por delante y es hipermétrope por detrás, pero siempre uno va a estar, un foco, un punto focal a nivel de la retina. Se llama compuesto cuando los dos focos están por delante o los dos focos están por detrás. Si están por delante va a ser miópico, astigmatismo miópico compuesto, o va a ser astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y el mixto es cuando tenemos un foco miópico y un foco hipermetrópico. ¿Ya? Entonces son tres: el simple, el compuesto y el mixto. El simple y el compuesto pueden ser miópico o hipermetrópicos y el mixto pues tiene la combinación de ambos. Los síntomas, pues estos pacientes que tienen un desenfoque puntual, al igual que el hipermetrópico, van a estar haciendo constantemente contracción del músculo ciliar, tratando de enfocar o de compensar la imagen, el punto de enfoque. Y esa constante contracción del músculo ciliar genera síntomas astenópicos. La astenopia son los síntomas que causan por un exceso de contracción del músculo ciliar, que va a generar dolor en la frente, va a generar náuseas, inclusive vómitos. ¿Y con qué se corrige el astigmatismo? Pues con lentes cilíndricas. Si la córnea es como este cilindro que tenía el error de curvatura, como ya les expliqué, yo necesito poner un lente que corrija esto para volverlo un lente esférico, como sería la lupa. Entonces, esto se cabalga encima de esto y se corrige el enfoque lineal a un enfoque puntual. Y el eje sería 180 grados, 90 grados o los diagonales que tenga la direccionalidad de este error de enfoque. El síndrome astenópico, pues, es el conjunto de síntomas producidos por la no corrección de los defectos refractivos. Esto les va a examen porque les van a llegar pacientes con síndrome astenópico y el diagnóstico es ese. Tienen que saber diagnosticar. Se presentan cuando un paciente tiene un defecto refractivo y no está corregido, o sea, no está usando lentes, cuando ese paciente tiene que usar lentes, ¿ya? ¿Quiénes van a producir el síndrome astenópico con mayor frecuencia? En los astigmatismos pequeños, porque ese paciente va a estar constantemente enfocando, va a estar constantemente contrayendo el músculo ciliar para lograr enfocar, ¿ya? En los que generalmente se ve más
también es en los hipermétropes que ya son présbitas o que tienen presbicia. Ahora mismo vamos a ver lo que es la presbicia. Ya, ¿en qué consiste el síndrome astenópico? ¿Qué síntomas tiene? Cefalea frontal en barra en la frente, saltos de renglones al leer, están leyendo y se saltan de un renglón a otro, ardor ocular, se les cansa la visión, dolor ocular, picor, constantemente se están frotando los ojos, muchas veces náuseas, inclusive mareos extremos y llegan hasta el vómito. Una condición ametrópica, ya, que no es frecuente, se llama la afaquia. Es cuando se pierde el cristalino, es decir, se cae el cristalino al humor, hacia atrás al humor vítreo, como en este caso pues puede ser por un golpe o en el síndrome de Marfan, que hay una debilidad sonular y el cristalino se cayó atrás. Entonces, esta afaquia es cuando el cristalino no está en la posición anatómica correcta que debería estar acá. Muchas veces se cae con su mismo saco capsular o se cae por una rotura posterior, por ejemplo, en una cirugía de catarata y esas cosas que se produce una rotura accidental y pues se cae el cristalino atrás o el lente intraocular que se implantó pues se cae hacia atrás. Afaquia es ausencia del cristalino en la posición anatómica y genera una hipermetropía muy fuerte. Anisometropía es otra condición diagnóstica y es cuando hay una diferencia refractiva mayor de 2.5 dioptrías ya en el componente esférico o esferocilindro de la fórmula refractiva de un paciente. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, un paciente tiene en un ojo, en el ojo derecho, más 2 dioptrías de hipermetropía, ¿ya? Y en el otro tiene más 6.5. Esta diferencia, que aquí sería de 2 a 6.5, son 4.5 de diferencia. Entonces, eso se considera una anisometropía. Cuando hay una diferencia mayor de 2.5 de un ojo a otro, pues el paciente tiene una anisometropía. Y a la hora de recetar lentes, yo tengo que bajar la medida al ojo más malo hasta una diferencia lo más próxima posible a 2.5 para que el paciente no se quede viendo doble y no le cause molestias, sino el paciente tiene una imagen doble en la retina y esos son los síntomas de anisometropía que causan aniseiconia, se llama. Entonces, con que ustedes sepan que anisometropía es una diferencia mayor a 2.5 dioptrías, pues, y que se tiene que corregir mediante un oftalmólogo, ya es suficiente. Y ya decíamos que la acomodación es cuando el músculo ciliar se contrae. Cuando se contrae el músculo ciliar, perdón, como está acá, la contracción del músculo ciliar acerca las paredes y el cristalino se relaja y se abomba. Hagan de cuenta que es un globo, como cuando cargamos un globo con agua. Si el globo con agua lo levantamos, se pone flaquito, así como esto. Y si lo apoyamos en una mesa, se vuelve esférico. Entonces, al disminuir la tensión de la zónula, el globo, el cristalino, pues modifica su curvatura hacia una forma esférica. Y eso genera la acomodación para que el paciente pueda enfocar. Esta acomodación se pierde a los 40 años. Y cuando se pierde la acomodación, hay una condición que se llama presbicia, ¿ya? Esa presbicia es que el paciente tiene que alejar los objetos para poder verlos con claridad. Por ejemplo, cuando quiere leer, tiene que estirar la mano. Cuanto más edad tiene, pues más lejos tiene que poner el papel para poder enfocar la imagen. Eso porque su cristalino ya no puede modificar su curvatura, ya no puede hacerse más esférico. Presbicia viene del griego presbo, que significa viejo, o lo que es un ojo viejo, en teoría, ¿no?
¿Cuál va a ser la manifestación clínica? Es que estos pacientes a partir de los 40 años, cuanto más tiempo pasa, más lejos tienen que tienen que poner el objeto para ver o leer, y por esta pérdida de la acomodación. ¿Cuál va a ser la corrección óptica para estos pacientes? Pues si el punto de enfoque está por detrás, porque ya no acomoda el cristalino, es como en la hipermetropía. Yo tengo que ayudarme con un lente positivo para trasladar la imagen que está más posterior aquí adelante. Cuanto más cercano ponemos del ojo una imagen, el paciente tiene que acomodar más para que esa imagen cercana que está del ojo, que se enfoca más atrás, pues se venga más adelante y pueda ver bien el paciente. Entonces, después de los 40 años, necesitan aumentar la potencia de este cristalino, que le falta curvatura. Y esto de acá, estos lentes van a variar en su potencia en dependencia de la edad. Y eso se llama tabla de Katz. Por ejemplo, en un paciente que tiene 40 años de edad, hay que aumentar un lente por delante, una medida de más una dioptría. En un paciente de 50 años, más 2 dioptrías. En un paciente de 60 años, más 3 dioptrías. Todas las medidas en el ojo aumentan de 0,25 en 0,25. Por ejemplo, más 0,25, más 0,50, más 0,75, más 1, más 1,25, más 1,50, más 1,75, más 2. Los intermedios, por ejemplo, si me llega un paciente con 45 años, yo le pondría la mitad de esto, que sería más 1,50. Si me llega un paciente con 55 años, le pondría un más 2,50, ¿ya? Y solamente hasta los 60 que se da más 3. Más de eso ya no se puede dar. Es el infinito óptico. No hay más medida que eso para dar, para poder leer. Si tengo un paciente con 47 años y medio, le daré un más 1,75. Si tiene 42 años y medio, sería un más 1,25. Lo propio por acá. Esto también va al examen. Se les pone fórmulas para que puedan diagnosticar. ¿Cuál es la nomenclatura de estas ametropías? Y esto tienen que aprender, tienen que saber leer una receta mínimamente. Esta receta, por ejemplo, siempre se pone la esfera para corregir la miopía o la hipermetropía. Después se pone el cilindro para corregir el astigmatismo. Este astigmatismo, este cilindro siempre tiene un eje, 170 grados estaría un poquito en el eje horizontal, 10 grados en el eje horizontal. Si fuera 90 grados sería en el eje vertical. Y la adición es para la lectura de cerca. Esta es la nomenclatura universal para hacer una receta de lentes, ¿ya? Siempre se anota primero el ojo derecho, después el ojo izquierdo. Solamente hay 2 países o 3 que varían la nomenclatura y anotan primeramente el cilindro y después la esfera. Eso lo hacen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? En Brasil, en algunos lugares les dan también al revés, primero el cilindro y después la esfera. Pero el resto de países del mundo usan esta nomenclatura. Primero la esfera, que es para miopía e hipermetropía, después el cilindro, después del cilindro siempre viene el eje y después la adición. Y por último, la distancia interpupilar, la distancia que va a haber de una pupila hasta la otra pupila. Ahora, por ejemplo, en este caso, el paciente tiene una miopía, es una esfera negativa, tiene signo negativo. Esto es miopía. El cilindro en nuestro hemisferio siempre se va a usar en cilindro negativo, ¿ya? Y el eje de ese cilindro. Entonces, este paciente tiene miopía y tiene astigmatismo. Sería un astigmatismo miópico a 170 grados. El otro ojo tiene un astigmatismo miópico también a 10 grados.
Y este paciente tiene 60 años. ¿Cómo sé que tiene 60 años? Porque tiene una adición de más 3 dioptrías, como se dijo de esta tabla. Si tuviera adición de más 2, tendría 50 años. Si tuviera adición de más 1,50, sé que el paciente tendría 45 años. Entonces, adición es la adición de la tabla de Katz para la lectura de cerca. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, este paciente en el ojo derecho, acuérdense que el ojo derecho siempre es arriba. Si en la receta no dice ojo derecho, el de arriba es ojo derecho, el de abajo es ojo izquierdo. Esfera primero. Este paciente tiene una hipermetropía y tiene un astigmatismo. Sería un astigmatismo hipermetrópico a 55 grados. Aquí sería un astigmatismo miópico en su ojo izquierdo a 90 grados. Y además, este paciente tiene una condición que se llama anisometropía, porque de más 1 a menos 2 hay una diferencia de 3 dioptrías. Y acuérdense que la anisometropía es a partir de 2,5 de diferencia de medida. Entonces, es una anisometropía. Este paciente, pues, le cuesta enfocar las imágenes. En este otro caso, tiene una esfera positiva, un cilindro negativo a 100 grados. Esto es astigmatismo hipermetrópico, lo propio por acá. En este caso, es una esfera pura. Si anotan solamente esto, sería solamente la esfera. Si es negativa, sería una miopía pura. Y en este caso es una miopía maligna. Este paciente tiene una miopía magna. ¿Por qué? Porque tiene más de 6 dioptrías. ¿Ya? Y aquí sería un astigmatismo miópico, porque es negativo aquí, ¿no es cierto? A 180 grados. En este caso, solamente están planteando la medida del cilindro. Fíjense, siempre que esta medida tenga un eje, significa que es un lente cilíndrico. Le están quitando la esfera. Este paciente no tiene miopía, no tiene hipermetropía, solamente tiene astigmatismo. Astigmatismo de 350 a 90 grados en el ojo derecho y de 250 a 95 grados en el ojo izquierdo. Y este otro paciente tiene puramente hipermetropía. No tiene ninguna otra condición. Tiene apenas un más 2 de hipermetropía en el derecho y un más 2,25 en el ojo izquierdo. Y por ejemplo, si yo tengo un paciente de 50 años, le tendría que dar una adición de más 2 para que lea. Entonces yo tengo que sumar, y aquí me vengo con este ejemplo que es más simple. Por ejemplo, este paciente para ver a lejos necesita un lente de más 2. Pero para ver de cerca yo tengo que sumar el más 2 de cerca con este de acá. 2 más 2, pues nos dan 4. 2 más 2,25 nos da más 4,25. Esta sería la medida para que vea de cerca y esta sería la medida para que vea de lejos. Si anoto esto en el papel, solamente anotaría más 2 aquí y más 2,25 aquí. Aquí no anoto nada, nada aquí. Y aquí pongo más 4, ¿ya? Y más 4,25. O la adición que le corresponde, que sería más 2. Y el que va a hacer los lentes entiende que tiene que sumar esto con esto, esto con esto. Si cumplo esta misma regla que hicimos aquí con este paciente, por ejemplo, este paciente miope tiene 50 años, yo tengo que darle un lente de cerca, tengo que hacer una suma algebraica. El más 2 con menos 7, su lente para cerca sería un menos 5, porque tengo que restar más 2 con menos 7 nos da menos 5. Lo propio aquí sería un menos 5,50. Aquí, en el caso del astigmatismo, pues tengo que aumentarle un más 2 por delante, más 2 por delante y seguir con esto mismo de acá. Pues ahí termina la conferencia. Nos queda ver degeneración macular y ya preparar el examen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Es un tema complejo y se presta para muchas preguntas y acuérdense que viene el examen final. O sea que son temas nuevos y temas que se pueden preguntar. ¿Dudas? Ninguna duda, doctor.
Dime. No, no tenemos ninguna duda, doctor. Ok. Bueno, buenas noches entonces.